Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 28 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 13 al 29 con el título Dos maneras de vivir. En el pasaje de hoy, Jesús termina sus enseñanzas en el Sermón del Monte, comparando y contrastando dos cosas en cada sección del pasaje de hoy. Por ejemplo, en la primera sección vemos un contraste entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Luego en la segunda sección, que se hablan de los frutos de los árboles, se contrastan dos árboles, un árbol bueno y otro árbol malo. En la tercera sección, donde Jesús dice, nunca os conocí, se ve la declaración de aquellos que creen que están bien ante Dios, están sirviendo al Señor, y luego las declaraciones de Jesús que los juzgan. Y luego, para concluir, vemos la enseñanza de Jesús sobre los dos cimientos, dos personas que construyeron sobre diferentes fundamentos. Y cada una de estas cosas, las diferencias, hermanas, tienen que ver, en fin, con la autoridad de Jesús. Veremos la última parte de la sección de hoy, que habla de la autoridad de Jesús, que todos se maravillaban de sus enseñanzas porque Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. En fin, las dos maneras de vivir que uno puede escoger, que uno debe elegir, hermanos, cada día, es si uno va a sujetarse a la autoridad absoluta de Cristo Jesús o no. Hay dos maneras de vivir. Vivir como mi propio rey y vivir sujetándome, sometiéndome gozosamente y voluntariamente a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Así que vamos a ver la palabra de hoy empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y hermanos, desde el momento que uno decide seguir a Cristo Jesús, uno tiene que escoger una de estas dos puertas y luego seguir en ese camino hasta llegar al final. Y hermanos, Jesús nos advierte claramente desde un principio. O sea, Él no nos va a engañar, nos va a decir, ¿saben qué? Les digo la verdad para su bien. Sí, el camino mío, uno tiene que entrar por la puerta estrecha. Y el camino que lleva a la vida es un camino angosto, pero valdrá la pena. Ustedes deben de decidir en cuál puerta van a entrar, a quién van a seguir. Y la verdad es fácil ir con la corriente de este mundo, pero el final será la perdición, la muerte y la destrucción. Entonces, desde el principio, ¿a quién te sujetarás? ¿A quién te vas a someter? ¿Permitirás que Cristo sea tu rey y te sujetarás a su autoridad? Luego siguen los versículos 15 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que vemos la segunda comparación o contraste entre el árbol bueno y el árbol malo. Jesús aquí nos enseña que quizá podemos fingir ser buenos, fingir ser un árbol bueno por un tiempo, pero tarde o temprano se verán los frutos y revelarán lo que somos. Siempre les he dicho, hermanos, que es más importante el ser que el hacer. Porque uno puede hacer sin ser, pero uno no puede ser sin hacer. Es decir, uno puede hacer, entre comillas, obras buenas o justas, lo que parecen ser obras buenas, sin ser una persona buena. Pero uno no puede ser una persona buena sin hacer obras buenas.
Jesús quiere que seamos transformados desde el interior, no que seamos como los fariseos, que son sepulcros blanqueados, que son cadáveres maquillados, que fingen ser buenos y tener vida, no realmente están muertos. Que vemos una comparación muy clara entre el árbol bueno y el árbol malo, y la transformación genuina y profunda que necesita uno, que ocurre, hermanos, cuando nos sujetamos a Cristo Jesús, a su autoridad, a su divinidad. Sí, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador en fe, somos regenerados, somos transformados desde el interior. Y luego sigue aquí la enseñanza, hablando de la diferencia entre aquellos que fingen hacer buenas obras y aquellos que realmente son buenos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en la sección penúltima se habla, hermanos, de la profesión de uno, de la declaración que uno hace con la boca, de las palabras, Señor, Señor. Pero dice Jesús, no se trata de lo que tú dices, se trata de lo que tú haces. Hay algunos que dicen ser buenos cristianos y otros que simplemente lo hacen o lo son, que obedecen la palabra de Dios. Ahora, no estoy tratando de promover el legalismo, simplemente hagan lo correcto. Tenemos que tener un corazón transformado, un corazón nuevo para poder hacer lo que le agrada a Dios. Pero Jesús aquí está diciendo una vez más que hay personas que simplemente dicen o fingen, pero que no son y no hacen. Y Jesús aquí dice en el versículo 23, entonces les declararé, a ustedes dicen, que dicen Señor, Señor, dicen con su boca Señor, Señor, yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esta sección penúltima habla de las declaraciones, de las palabras de uno, lo que uno dice. Luego, en la última sección se habla de lo que uno escucha, lo que oye, dice los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos aquí, hermanos, que no es tan importante cuán elegante sea la casa, cuán grande sea la mansión que nosotros construimos. De nada sirve construir una casa inmensa si la construimos sobre la arena. El hombre prudente, el que sabe edificar su casa y su vida sobre una base, sobre un fundamento sólido, es aquel que no solamente oye las palabras de Jesús y sus enseñanzas, sino las hace, si vive conforme a las enseñanzas de Jesús. Y luego termina, hermanos, aquí con los versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ese es uno de los puntos principales de Mateo en su evangelio, la autoridad de Jesús, no solamente su identidad mesiánica para los judíos, sino la autoridad que es dada a Jesucristo y la autoridad que Jesús tiene sobre todos, gentiles y judíos por igual. Y por eso concluimos el Evangelio de Mateo con la gran comisión, y dice en el versículo 18 que toda autoridad, toda potestad le es dada a Cristo Jesús. Y por esa razón Jesús nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, la vida de un verdadero cristiano, hermanos, el que habla Jesús aquí en el Sermón del Monte, donde empezamos, hermanos, con las bienaventuranzas, es aquella persona que realmente se sujeta a la autoridad de Jesús en todas las áreas de su vida. Hay dos maneras de vivir, hermanos, solamente dos.
O nosotros vivimos como nuestros propios reyes, decidimos lo que queremos hacer, hacemos nuestra voluntad, buscamos nuestra gloria, vivimos para nuestra gloria, nuestro renombre. O nos sujetamos a Cristo Jesús, lo recibimos como Rey y Salvador y vivimos conforme a su palabra para su gloria y para su honra. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir hoy? ¿Cuáles van a ser las decisiones que nosotros tomamos en este día para sujetarnos a la autoridad, al reino supremo de Cristo Jesús sobre nuestras vidas? Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, ayúdame a sujetarme a ti, oh Cristo, en este día. Que todo pensamiento mío, que todo deseo, que toda conversación que yo tenga hoy, que todo lo que yo haga en el trabajo sirva para mostrar la autoridad de Cristo, la supremacía de Cristo en mi vida. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.